Estás escuchando En el Habla. Sean bienvenidos a este podcast donde compartiremos con ustedes temas de interés, negocios, filosofía, noticias y mucho más. Sin más que agregar, sigue escuchando En el Habla. Muy buenos días, Tardes. o noches. Sean bienvenidos a este su podcast En el Habla, en el cual hoy tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es nada más y nada menos que el presidente de Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Fernando Troches. Un ¿Qué tal, placer, Fernando? Fernando Troches, de tenerte aquí en nuestro podcast. La verdad es que muy agradecido con la oportunidad de estar aquí el día de hoy y la verdad es que espero de que aprendan mucho de mí, ustedes, tanto como la audiencia, y pues esperemos de que todo esto salga a la perfección, ¿eh? Muy bien, muy bien. Para empezar, Fernando, ¿qué estás disfrutando de tu carrera? ¿Qué es lo que más estás disfrutando ahorita? Pues te voy a decir que lo que más estoy disfrutando es lo que es el análisis de drogas como tal. Creo que las drogas y los medicamentos como tal son sustancias que son muy parecidas, una conlleva a la otra, pero que a la vez ver la parte medicinal de las drogas de abuso o las psicotrópicas, como la marihuana, cocaína, LSD, son sumamente sustanciales y es un mundo muy amplio, a decir verdad. Ujú. Como cuáles, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o cuáles son las que sus efectos, ya dijiste vos, psicotrópicos, Ujú. tienen mayor impacto a tus ojos? Ok, creo que es como ciertos datos curiosos, ¿sabes? En cierta parte como la marihuana, que es una sustancia que no te puede matar, ni aunque tengas sobredosis, pero que es una sustancia que a la vez tiene sus aspectos sumamente positivos con respecto a cómo sea medicina como tal. Es decir, la cocaína, por decirlo así, sí lo puede hacer. El crack, que es más potencia, que es básicamente cocaína, pero más potenciada, es más barata que la cocaína convencional, eh, y que, o sea, o sea, que tú ingieras alcohol con la cocaína, eso te puede matar, por ejemplo, porque, o sea, sí, o sea, como te digo, que creo que termina siendo cocaetileno, al final la sustancia del producto como tal, y hay sumamente bastantes datos curiosos con respecto a ese tema. Actualmente había escuchado de un gobernador del país que había dicho que se fijaran en los sectores económicos con respecto a la producción de la legalización de la marihuana, cosa que creo que no es parte del sector económico como tal, sino más bien como el sector químico farmacéutico. Ujú. Ahí mencionaste lo importante y una de las drogas más conocidas, diría yo, Así es. que es la marihuana. Ajá. Y estaba leyendo hace poco, que de hecho aquí traje el artículo, que fue sobre eso, sobre un componente no psicotrópico, se supone, de dicho, que es el cannabidiol Así o es. CBD, que parece que tiene efectos positivos en el tratamiento de epilepsia, por Así ejemplo, de quemas de ansiedad incluso. Y estaba leyendo que lo estaban poniendo como tratamiento incluso para la osteoporosis, para la aterosclerosis también. Okay. Entonces tiene efectos de extrema relajación en el cuerpo, por lo que veo, y muy positivos cuando se aísla la parte no psicotrópica, he dicho. A ver, el cannabidiol básicamente se utiliza un pretratamiento de la muestra, así lo decimos nosotros, y después lo que nosotros realizamos es una extracción de dicha sustancia. El cannabidiol tiene esa particularidad en sí, que no son sustancias totalmente depresoras, o sea, que se refiere a lo siguiente, no te afecta en tu psiquis mental y a la vez en tu fisiología corporal. Entonces, lo más importante de ello es muchas de las personas que tienen, bueno, a mi punto de vista, si tú me dices como necesitan, sería bueno de que pudiéramos tener drogas como medicina alternativa natural, yo te diría que sí, porque el cannabidiol es una de esas sustancias en el cual personas con cáncer, personas con diabetes terminal, todas esas enfermedades terminales que hacen que la morfina ya no les llegue, el cannabidiol ha podido ayudar a que esas personas ya no mueran con tal sufrimiento y a la vez que esas personas tengan eh, eh, como una despedida feliz, entre comillas, ¿sí? Porque Una muerte como indolora, ¿no? exactamente, Un sí. efecto paliativo.
Exactamente, o sea, eso y además de que pues, bueno, o sea, podríamos hablar de que, por ejemplo, había un documental, había visto de que en Alemania se está utilizando lo que es la micro LCD. ¿Qué es eso? Había una persona que había padecido de depresión, pero una depresión sumamente heavy, había tomado durante 2 años antidepresivos, pero más bien eso lo que lo hacía solamente era como adormecerlo, como sedarlo, pero realmente no hacía algo positivo para combatir la depresión. Así que lo que llevó es de que empezó a fumar marihuana y después ese tratamiento de micro LCD. Él dijo personalmente que sus síntomas de depresión habían acabado y que llevaba 2 años sin depresión, y eso que él solamente inhalaba marihuana una vez por cada 2 semanas, o a veces solo una vez al mes. Y eso era suficiente para mantenerlo en un estado Exactamente, psicológico porque estable. ojo con lo siguiente, que tú fumes marihuana una vez, creo que esto va a ser bastante peligroso hasta para YouTube. Controversial. Controversial. No significa que tú vayas a tener esa adicción, pero si tú lo haces muy seguido, ya tu cuerpo va a empezar a querer depender de esa sustancia. Es como lo que sea para Como sexo. decir, mucho de algo nunca es bueno. Exactamente. Precisamente, hay una psicóloga que también estaba sacando hace poco una especialidad en biología, y ella comentaba en un artículo que publicó hace poco que hay un factor determinante en la satanización que menciona ella de las sustancias, en especial las psicotrópicas. No estoy alentando ni mucho menos ni nada por el estilo. Oh, chicos, esto no es para alentar. Eso no. Pero hay un factor psicológico detrás de ello. Por ejemplo, el alcohol como tal se toma como una sustancia adictiva. Sin embargo, muchas madres, creo yo, han mencionado como argumento que aunque pruebes una vez te vas a volver adicto, o no sabes si te va a gustar. La verdad es que no. Hay un factor psicológico detrás de eso, detrás de la adicción al alcohol. ¿Por qué? Porque al tener efectos supresores, efectos que hasta lo hacen olvidar a las personas, entonces su sistema va a estar deprimido, va a estar más relajado. Y la pregunta en realidad detrás de todo esto es ¿por qué esa persona está adicta a dicha relajación, a dicha supresión corporal y de todos los sistemas? Y la respuesta es porque hay problemas detrás de eso. ¿Quiénes son los alcohólicos? Usualmente son personas con problemas financieros, familiares, de crianzas incluso, que ignoran al día de su adultez. Entonces es otro factor importante, que el hecho de que haya un factor psicológico detrás del uso o abuso de una sustancia hace que se limite el uso de dichas, ignorando los beneficios que pueden traer. Entonces, eso que estás estudiando ahí es muy importante, y concientizar a la sociedad, a la población, de que el problema no está en las sustancias, sino en el uso que se les da y como tal el efecto que tiene en la psiquis de una persona. Sí, o sea, que eso es como por ejemplo lo del alcohol. A ver, algo que se estudia bastante en la psicología, es decir, cuando tú tienes ese problema de adicción a las cosas, esa adicción en sí solo es la consecuencia de problemas que surgieron desde tu infancia, incluso no antes de tu prenatalidad. En la época prenatal, Exactamente. cuando estaban en gestación. Exactamente, entonces es como hay ciertos puntos donde, por ejemplo, el alcohol tiene esta peculiaridad de que se puede volver adictivo, pero que incluso es bastante tóxico al cuerpo, pero que las personas culturalmente a raíz de toda su historia ha llevado a que lo utilicen como una bebida convencional y etcétera, ¿no? Entonces, como volvemos a lo mismo, mucho de algo es malo, y la verdad es de que son temas sumamente controversiales e importantes de recalcar, más que todo por en base a la educación de un país o una sociedad que quiera ver de una u otra forma, porque no es como tú no puedes crear un laboratorio químico solamente con un arquitecto, porque el arquitecto no va a saber mucho de lo que es crear un laboratorio. Tiene que haber, no puedes crear un hospital sin un médico o alguien de la salud que sepa de lo que necesita emergencias, de lo que ocupa las clínicas como tal. Entonces, como volvemos y lo repetimos, son
la educación va muy de la mano con respecto al manejo de estas sustancias. Eso es algo muy importante, que la educación y la concientización, no solo respecto a sustancias adictivas potencialmente hablando, En general también. en general, exacto, potencialmente, Max, creo que cualquier cosa, no digamos sustancia, puede llegar a generar un daño en una persona. Todo lo que sea movido, y aunque suene mal, por emociones, pueda que esté del lado equivocado de la moneda, pueda que esté dirigido, manejado por las fuerzas que no son las que deben regir en las acciones de una persona. Por ejemplo, una persona que tome alcohol por sus propiedades antioxidantes, prevenir la degeneración de las células, pues yo lo aliento adelante, una copa al día. Pero ya una persona que lo hace para olvidar un problema, no le va a bastar una copa, necesita muchas más. Y claro, escapar es escapar. Y si una persona escapa una vez, va a querer escapar todas las veces que pueda. Porque eso es característico de la personalidad de una persona, vale la redundancia, que no puede afrontar un problema. Entonces, creo que una forma de contrarrestar eso, de generar una barrera, una acción profiláctica, es concientizar a las personas desde niños que los problemas se afrontan, no se esquivan. ¿Y cómo vamos a hacer eso si a veces nuestros propios padres, a su modo, a su manera, tienden a evitar ciertos problemas y no le enseñan a los niños a esto? Entonces, de ahí parte todo, creo yo. Sí. Gran parte de nuestras problemáticas sociales parte de nosotros, parte de lo que nos sucedió, de cómo lo interpretamos y de cómo lo expresamos al mundo, de cómo nos proyectamos. Entonces, eso es muy importante. Lo que nos lleva a lo siguiente. Hemos estado hablando de los efectos psicotrópicos, inhibidores del sistema nervioso, pero ahora nos vamos a lo siguiente, medicina natural, Fernando. Okay. ¿Qué opinas de ese tema? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Sí, la verdad muy intrigado de lo que vas a decir. Ok, a ver, con respecto a la medicina natural, hay un mito que dice lo siguiente, de que la medicina natural es mejor que la medicina química en todo caso. Pero es bastante curioso porque para llevar a la medicina química nosotros llevamos procesos de sustancias naturales. Aunque las personas no crean, la única diferencia entre la medicina química y la natural es el hecho de que la dosificación debe ser bien específica. De ahí es exactamente lo mismo, vas a tener la misma reacción, ¿sí? Y obviamente se tiene que tener un gran archival de estudios atrás del proceso de cómo se llevan a cabo, pero al final la medicina natural, que creo que en algún futuro va a venir a reemplazar la medicina convencional, por cierto tiempo, porque creo de que la tecnología ha avanzado tanto que nos ha permitido conllevar. Es como, una vez estaba en un auditorio, es bastante curioso, y en este auditorio decía sobre que la medicina tenía que ser la medicina ancestral, aquella que se habían llevado hace años y que los abuelos de los abuelos habían utilizado, y que tomes este té, que eso le va a funcionar beneficiosamente. Y porque, por ejemplo, el caso del COVID-19 pasaba mucho en muchos pueblos, ¿no? De que utilizaban muchos tés en vez del medicamento convencional como tal. ¿Qué pasó? De que, si bien es cierto, la medicina natural funciona, pero el criterio tiene más apunte a la medicina química. Porque nosotros, para utilizar, es decir, nosotros utilizamos té valeriano, sí, pero para usar té, pero para usar este medicamento que, o sea, literalmente solo hacemos una extracción de dicha sustancia, o sea, del té, o sea, agarramos un montón de té de valeriana, llevamos un proceso de producción farmacéutica para llevarlas en cápsulas, porque es más fácil de transportar, más económico y a la vez es más seguro, un método súper seguro que las personas ya no van a padecer de muchas enfermedades porque tal vez la muestra se echó a perder. Ahí, Fernando, nos llevas una pregunta muy importante, que es la siguiente.
Vos harías un cambio interdisciplinario, Fernando. Sí, Fernando, vos reemplazarías la medicina moderna por la medicina natural, ¿no? ¿La reemplazarías? Creo de que para hablar de medicinas necesitamos lo que es el estudio científico, siempre. Y lo más importante es de que, o sea, solo porque sea natural no significa... A ver, la medicina convencional, o sea, la medicina actual, es exactamente la misma que la medicina natural. Incluso es muchísimo mejor porque es más segura, más eficiente, no tiene agentes microbianos y te dura muchísimo más. La única diferencia es de que en la medicinal los efectos secundarios son mínimos por el mismo hecho de que ocupas tener como por medio del mismo, de la misma biodisponibilidad del fármaco, que es básicamente la información de este mismo, de cada cuánto se tiene que tomar dependiendo del paciente. Eso es biodisponibilidad. No, la biodisponibilidad básicamente radica en cómo actúa el medicamento en un cuerpo determinado. Es decir, este medicamento va, a personas diabéticas les va a funcionar de esta forma, así que tiene que tomar de esta forma. O este medicamento no es apto para diabéticos, si es diabético, tiene que tomarlo cada 2 veces al día o 1 vez al día, cosas así. ¿Entendés? Más que todo en los factores cardiovasculares, que es lo que más se trata en ese sentido. Entonces, no te podría decir de que la podría cambiar, porque creo yo de que para mí la medicinal es de llegar a un punto para llegar a otro, ¿sí? O sea, es decir, si llegamos primero a la medicinal, va a haber estudios científicos atrás, después, que nos van a decir, ok, podemos utilizar esta planta vamos a utilizar este principio activo porque es la prima hermana de esta planta que ya teníamos. Porque nosotros ya tenemos como una enciclopedia de cómo sacamos los principios activos de todas las plantas que actualmente hay a nivel mundial. Entiendo. O sea que nos está diciendo que ni la acetaminofén ni el ibuprofeno se compara hasta el resultado o el método maíz que utilizábamos nosotros en el método del 2020 cuando teníamos la pandemia, ¿no? O sea, es completamente diferente en tanto sustancias. Ok, con respecto a eso, llegar a un punto importante y es bastante controversial, pero es que no hay medicina contra virus, ¿sí? O sea, la medicina o los medicamentos en sí simplemente lo que hacen es inhibir los síntomas. O sea, es decir, si a ti te duele el cerebro o a ti tienes un dolor de cuerpo, utiliza un acetaminofén para que ese dolor... Como calmarlo, ¿no? Exactamente, que tu mismo cuerpo básicamente inhiba el dolor y así tu cuerpo, o sea, tus defensas ya puedan hacerlo muchísimo mejor lo que es su proceso ya de eliminación Simplemente facilitarle el trabajo. Exactamente. Entonces, como para virus no hay medicamentos y hay antibióticos para bacterias, que actualmente lo que pasa con las bacterias es de que las personas confunden mucho y creo que yo me enojé mucho con algunos médicos porque había médicos que recetaban antibióticos en medio de la pandemia. Porque les clavan ivermectina a las personas. Exactamente, y cosa que primero es prohibido y segundo es afectar la salud de la persona porque literalmente le estás haciendo lo que es una injuria. No, básicamente lo que estás provocando es una resistencia bacteriana. Y una resistencia bacteriana lo que conlleva es de que cuando tú tengas ahorita mismo se están muriendo muchas personas a nivel nacional de infecciones bacterianas pulmonares o neumonía bacteriana por el hecho de que utilizaron antibióticos sin ninguna dosificación, sin ninguna medicación médica. Y ojo con lo siguiente, o sea, las personas en general piensan de que los médicos son los que recetan y realmente son los farmacéuticos quienes le dicen a los médicos cómo recetar los medicamentos. Porque si ellos lo hacen por su propia cuenta, más bien eso es prohibido por la ley. Y que le cae un poco a los médicos, le cae el tronco acá. Sí, incluso estamos haciendo un estudio científico en la universidad sobre porque cuando tú haces una receta médica, necesitan decirte cuál es el genérico y a la vez el nombre comercial. Los médicos a nivel de Honduras nunca ponen lo que es el genérico, solo ponen el nombre comercial. Y eso al final es cierto, tal vez afecte a las compañías, o sea, las droguerías en sí, pero ¿qué es la ley?
primero es la ley y segundo, pues que debería ser porque ayudaría a que si no hay un medicamento podemos utilizar este genérico, aunque también los medicamentos no se pueden reemplazar porque cada medicamento, dependiendo de la casa farmacéutica, es distinto. Son cosas, cosas que me encantan de la carrera porque al final te das cuenta de que hay ciertas cosas que no se hacen bien y que por base a la educación que veníamos hablando anteriormente. Es bastante curioso porque durante la pandemia nunca se habló de un químico farmacéutico. Creo que solo una vez salió uno durante toda la pandemia, cosa que los farmacéuticos en países como Gran Bretaña, Alemania, España fueron con los microbiólogos los que más hablaron a nivel nacional y los que personificaron a la salud pública en sus países, porque es más importante hacer saber a las personas que no deben utilizar técnicas que no funcionan como el método maíz porque un farmacéutico les dijo que no funciona, no porque un médico vino a querer especularizar en ese momento de emergencia. Claro que sí. Entonces, volviendo a ese debate natural, artificial, en el momento en el que el humano toca algo natural, pues claro que va a buscar entenderlo. Hay un gran miedo de la humanidad y es el miedo a lo desconocido. Y por supuesto, cada persona trata de explicar lo que desconoce de cierta manera. Entonces, todos esos métodos ineficaces, por supuesto, parten de ahí. Parten de la necesidad de explicar algo secundario al terror de no conocerlo y se vuelve un círculo. No entendemos algo, lo tratamos de explicar, creemos que lo entendemos, nos equivocamos y volvemos a empezar. Pero volviendo a eso, a esa balanza, estaba leyendo sobre el omega 3, que pues ya sabemos, ácidos grasos, es algo que todos deberíamos mantener en nuestra dieta básica. Y algo importante que mencionaron es que parece que el omega 3 tiene efectos que previenen el crecimiento de tumores. Habíamos leído previamente que compuestos, o sea, ácidos grasos como el omega 6, tienen efectos mal interpretados, cabe aclarar, como cancerígenos. Porque la gente, si vos tenés cáncer, por ejemplo, y te dicen, tiene que reducir huevos, tiene que reducir tal y tal. Por lo mismo, para reducir la cantidad de omega 6 no es porque sea cancerígeno, sino porque dicho omega 6 promueve el funcionamiento adecuado de una célula. Pero claro, en exceso y en especial bajo condiciones cancerígenas es contraproducente, ¿no? Yo tengo una opinión sobre respecto a ello. Sí. Te escuchamos. Es bastante curioso porque antes la balanza natural del omega 3 y el omega 6, bioquímicamente hablando en un cuerpo determinado, es de 1 por cada 3. Pero ahí es donde ustedes, por ejemplo, se han preguntado, pero a mí me han dicho que en Burger King o en Pizza Hut, bueno, Burger King ponen, que nosotros comemos vegetales o comemos pan. ¿Por qué es malo hacer las hamburguesas o las papas fritas? Y es por lo siguiente, porque el aceite que utilizan es aceite vegetal. Un aceite que literalmente es malo por el hecho de que es omega 6. Y el problema es de que como se refrita, hay una mala, literalmente esos ácidos grasos terminan siendo súper ineficaces. ¿Y qué pasa? ¿Sabes cuál es la diferencia ahora de omega 3 y omega 6? Uno de cada 30 en nuestra dieta diaria. Entonces, cuando tú vas al supermercado o tú vas a la farmacia, ¿te has preguntado por qué la vitamina que posee omega 3 y omega 6 es más barata que solo la que posee omega 3? Por supuesto. Que básicamente, literalmente solamente es porque vos no necesitas omega 6, porque tu dieta diaria, que los huevos, los frijoles, etc., poseen esos aceites grasos naturales. El omega 3 es el que es deficiente en la dieta, porque antes nosotros éramos pescadores. Entonces, el que posee mayor cantidad de omega 3, el alimento como tal, es el pescado. Y así sucesivamente. Creo que me llevó mucho la atención y la verdad tiene mucho sentido porque tiene uno que ver con el otro.
porque al final el funcionamiento de nuestra pared lipídica son de ácidos grasos. Exacto. Y ahí es Entonces, donde íbamos a llegar. exactamente. ¿Qué es eso? Que el omega 3 como tal, por la doctora Abigail Kelly de Harvard, de la Universidad de Harvard, estaban realizando dicho estudio. Ujú. Pero esto fue más que nada accidental. Parece que estaban buscando dietas que pudieran proporcionar dichos ácidos grasos, que como ya estamos viendo, forman parte importante de la barrera lipídica. Entonces, ¿cómo podemos suministrarlo? Se pregunta ella, al cuerpo, sin necesidad de sobreestimular el funcionamiento de la célula. ¿Qué vino y qué hizo? Pues trató de ver cómo le administraba al cuerpo dichos omega 6, omega 3, y resulta que en los sujetos que fueron suministrados con omega 3, Ujú. presentaban una resistencia hasta el 67% a los tumores. Ujú. Entonces ella, buscando, y cito, una dieta barata, porque un tratamiento natural es particularmente barato, porque claro, es alimento. Ujú. Dice ella que no hay mejor tratamiento que el alimento. Y eso es algo que se vuelve evidente en este caso. No estamos diciendo o insinuando que este compuesto, que esta biomolécula es anticancerígena. No, que previene tumores, sí. Que tiene efectos que previenen el crecimiento, es cierto. Pero no es un tratamiento como tal. Pero claro, si se puede reducir hasta en un 67% el crecimiento de dichos, es algo muy importante a tomar en cuenta. Y es algo que afecta bastante a la población. Sí, es que, a ver, volvemos a lo mismo, o sea, es como, a ver, no es un método para combatirlo. Exacto. Creo que es un método que ni siquiera es para prevenirlo, porque es un método que ya deberíamos tener. ¿Por qué? Porque los tumores se desarrollan primero, por problemas genéticos como tal. O sea, cómo es el comportamiento de tu ADN y cómo tipos de estímulos en dichos ambientes se forman en tu cuerpo. Y los otros es la sobreponencia de células en un cuerpo determinado, que en este tipo de casos la mayoría son anticancerígenos, sino que solamente son benignos. Y es por lo mismo, o sea, como ocupamos el omega 3 como tal. Se supone que Sí, deberíamos sí, tenerlo. exactamente. Entonces lo que hace el cuerpo es abrir una llave para sobrecompensar la otra llave que no tiene suficiente agua. Entonces al final es como por decirte así, el metanol es sumamente tóxico para el cuerpo. Pero adivina cuál es el método antídoto para el metanol. Etanol. Tomar alcohol. Tomar alcohol. Tomar alcohol. Ajá. Es por eso, es como no voy a decir qué compañía porque lo pueden demandar, pero había una compañía, y bueno, aquí nacional, o sea, creo que también pasó en México, no voy a decir qué compañía también Eva, No. pero decía... Venimos empezando, no quiero un problema ahorita. Bueno, básicamente decía de que había un ingeniero químico que estaba en la planta de básicamente de realización creo que era de aguardiente, ¿sí? Era un alcohol como tal. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia y se acabaron los suministros de etanol. ¿Qué fue lo que pasó? Que el ingeniero químico le metió metanol porque no sabía realmente, y las plantas de producción es un químico farmacéutico el que debería estar. ¿Qué pasa? De que envenenó y toxificó a casi 5.000 personas. O sea, y el metanol te puede dejar ciego. Ese es un primer efecto. Ni siquiera, o sea, la muerte es como el tercer efecto, pero es como un poquito de etanol, te queda ciego. Y no es precisamente un efecto ignorable. Exactamente, entonces como creo que por eso que casi quiebra la compañía en este país. Y es entendible, pues es un efecto que la verdad representa una injuria social, o sea, increíble, ¿no? Entonces, antes de continuar, Fernando, queremos preguntarte
Con la siguiente pregunta, ¿no? Ya hablando sobre varios temas de química, sobre las drogas, sobre la medicina natural contra la artificial, como actual representante de tu facultad de química y farmacia en tu universidad, ¿cuáles son los planes a futuro que se tienen actualmente? Ok, lo primero que nosotros queremos realizar es internacionalizar. O sea, es como necesitamos ser parte de asociaciones internacionales farmacéuticas porque sabemos que tienen mucha prioridad en cuestiones de investigación, en cuestiones de servicio, también en intercambios. Y aparte de ello, bueno, la investigación, ya que somos uno de los pilares más grandes del país en cuestiones de investigación científica, nosotros queremos desarrollar a gran escala motivación en cuestiones de investigación. Vamos a ser los primeros en realizar a nivel de universidad lo que son las capacitaciones de investigación científica universitario, ¿sí? Con personal calificado y que al final nos puede proporcionar pues, bastantes oportunidades, ¿no? Con respecto a realizar una farmacia comunitaria para que la comunidad estudiantil tenga lo que es sus medicamentos a un bajo costo, incluso un costo gratis. También nosotros realizar algunos medicamentos para el hospital escuela o alguna otra donación que podamos realizar, y a la vez nosotros tener nuestra propia farmacia en nuestra propia facultad, tener varios métodos económicos, participar en varias conferencias internacionales y nacionales. Y para el estudiantado pues vamos a realizar como una lista de propuestas que ellos mismos creen que son la necesidad que tiene el estudiantado como tal, porque al final nosotros solo somos representantes, pero que tenemos la responsabilidad de ser los líderes, de guiar y mejorar lo que es la comunidad estudiantil. Y por último, creo que es básicamente la unificación del gremio. O sea, el gremio, la facultad y los estudiantes ser una sola unidad, que a los años nosotros nos hemos separado rotundamente y bastante mal con respecto a ello, que creo que eso nos daría un boom. Homologarnos otra vez. Exactamente, porque, porque al final, entre más fuerza, muchísimo mejor. Creo que eso es lo que haría que nos catapultemos a tener una dirección para saber lo que tenemos, porque una entidad, institución o un país en general que no sabe lo que tiene, no sabe lo que quiere. Muy bien, Fernando, y un pequeño disclaimer, gracias por estar con nosotros. Antes que nada de la despedida, queremos aclarar que esto es meramente una opinión y recordar lo que mencionamos, Max, que todo uso químico o todo efecto químico tiene un trasfondo psicológico, ¿correcto, Max? Entonces hay que tomar eso en cuenta, que la parte psicológica no puede ser ignorada. Por lo tanto, aunque nosotros digamos que todo abuso está detrás de un factor psicológico, no podemos ignorarlo. Por lo tanto, a nadie se le está alentando a nada. Como decimos, esto es meramente una conversación llena de opiniones para compartir un poco de conocimiento con la audiencia. Entonces, ¿algo más que se desea agregar? Yo creo que ya estamos servidos en el podcast del día de hoy. Espero que, como siempre, haya sido de su agrado, ¿no? Porque lo hacemos con mucho cariño y dedicación para cada uno de nuestros oyentes. Nos veremos en un próximo capítulo de Veneno.